Buenos días. Gloria a Dios por estar nuevamente esta mañana acá reunidos con el propósito de alabar a Dios. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de Pedro Elías, que está con nosotros hoy. Voy a estar de pie, Pedro Elías. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios por lo que ha hecho en la vida de Pedro Elías. Hermano Pedro Rincones, hermana Marlene, la niña. Agradecemos a Dios, la novia de Pedro Elías, también con mucho trabajo para los que sabemos, los que estuvimos orando por Pedro Elías en su momento de dificultad, operación a corazón abierto, llevarlo a Caracas, traer e instalar allí lo que era necesario. Y los médicos trabajaron, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no dirige la operación y no lleva el proceso, los médicos trabajan en vano. Cuando los médicos trabajan por su cuenta, pueden fracasar, pero cuando Jehová trabaja, siempre tenemos victoria. Por eso alabamos a Dios. Yo sé que el Señor ha escuchado muchas oraciones y muchas súplicas de muchos de nosotros y nos ha dado victorias. Y esas victorias es bueno también cuando el Señor las hace, darle gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas. A veces nos dedicamos a pedirle a Dios, a pedir, pero no agradecemos a Dios. Y en este tiempo nosotros queremos agradecer a Dios ese momento que Dios nos da en reflexión de acercarnos a Él y agradecer que cuando nos acercamos Él escucha nuestra oración y la oración respondida, sea sí, sea no o sea espera, hay que darle gracias a Dios. Porque Dios responde a veces sí y cumple. A veces Dios dice no te conviene y no da. Pues hay que agradecerle a Dios. Y cuando nos dice espera, también debemos esperar, sabiendo que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y siempre hemos conversado, yo digo, la gente tiene como un comentario nomás de decir, la voluntad de Dios es perfecta. Espera en Dios que la voluntad es perfecta y nos enseñan como ese tilde de saber que es perfecta. Pero más que perfecta, la palabra enseña que es buena y es agradable. O que los tiempos de Dios son perfectos. Más que los tiempos de Dios es su voluntad. Porque dentro de su voluntad están los tiempos y lo que viene con los tiempos. El ser, el hacer, viene en esos tiempos. Y eso es voluntad de Dios. Y cuando es voluntad de Dios, lo aceptamos con agradecimiento. Porque es bueno, es agradable y es perfecto. Así nos llama Dios. Y nos ha seleccionado para ser salvos. Yo veo una congregación, una sala llena. Y eso que salió casi la mitad de la sala para con los jóvenes y los niños. Y agradecemos a Dios porque es petición que hicimos a Dios y Dios ha respondido. Y hoy yo quiero tratar con ustedes un tema que nos hace reflexionar, y es que en este tiempo debemos responder a una interrogante grande en nuestras vidas. ¿A qué vine yo a esta tierra? ¿A qué vine a este espacio? A este plano terrenal. Solo tenemos funciones de seres vivos como cualquier ser vivo creado en la naturaleza de nacer, crecer, reproducirse y morir. Así también los gatos viven, así también las plantas viven. Tanto lo animal como lo vegetal, desde los protozoarios, los hongos, los líquenes, esos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero nosotros tenemos propósitos, porque somos la mayor ficha de la creación de Dios. Vea que creó a los ángeles primero y luego al hombre, luego nos creó a nosotros. Y a nosotros nos dio oportunidad de redención, de ser redimibles. Fallamos y Dios nos permite ser redimidos. Y la redención viene a través de la sangre de Jesucristo. Los ángeles cuando fallaron, ya ellos no tienen capacidad de redención, pues quedan expulsados automáticamente del reino de los cielos. Pero nosotros podemos volver al reino de los cielos, porque Cristo murió por nosotros. Cuando hayamos entendido, o los que hemos entendido, que es que Cristo murió por nosotros y nos dejó un texto de vida para salvación, decimos, ¿qué importa mi pasado? ¿Qué importa lo que fui?
¿Qué importa lo que antes viví si ahora tengo redención en Cristo Jesús? Y el Señor dice eso: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y las cosas viejas pasaron. Cuando dice las viejas, no son las antañas, dice todo lo que ha pasado antes, desde este tiempo, desde este momento. Todo eso pasó y a partir de ahora todas son hechas nuevas y queremos vivir para cosas nuevas. Jesús se convierte en ese emisario de la salvación. Y yo quiero hablar en esta mañana de ese Jesús y qué nos dice Él que hagamos nosotros también para ser mensajeros de la salvación. Y yo he titulado este mensaje: cada uno un misionero. Cada uno de nosotros un misionero. Y el propósito principal de nosotros en la creación es adorar y alabar el nombre de Dios. Dios nos creó como a los ángeles para que le adoremos, para que le alabemos, para que rindamos pleitesía y culto a ese Dios maravilloso. Porque Él le dijo en el Sinaí a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Esos son los primeros nombres que Dios se da. Yo soy el más grande, yo soy el gran yo soy. Soy yo soy quien es, yo soy el Dios. Y ahora decimos, como dice la palabra, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Jehová es mi proveedor, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi médico, Jehová es mi salud. Jehová es todo. Y es todo porque Él es en el todo un globo que se llama amor. Y ese globo que se llama amor es Jehová, y ahí estamos nosotros insertados cuando creemos en Cristo. Porque Dios es amor y nos amó, y dice que nos amó de tal manera que dio a Jesucristo su único Hijo, para que el que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación. No sé si me entienden esto, pero si lo entendemos, digámosle a Dios: yo te entiendo y quiero ir donde tú me llevas y cumplir lo que tú dices que cumplamos. Cuando nosotros tenemos el análisis de la palabra y vemos lo que hizo Jesús, lo que Jesús hace es venir como un enviado de Dios para rescatarnos. Es un misionero Jesús. Es el primer misionero en esta obra cristiana, que se llama cristiana precisamente por Cristo. Y nos llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y en Antioquía, donde hay un avivamiento y un centro de distribución de misioneros para predicar y llevar el evangelio. Y Jesús es enviado como misionero desde el mismo reino de los cielos. El Padre le envió como misionero. Vive en esta tierra por 30 años en una aparente anonimato. Pero todos los que conocían sabían que era especial Jesús. Sabían que había sido, como el caso de José y María, engendrado por el Espíritu Santo. Y que nacía en una mujer pura y limpia como María. Una mujer dedicada a la adoración a Dios, y en su humildad y en su sencillez, Jehová la elige para ser la madre de Jesús. ¿Cómo sería María que Jesús es el que abre su vientre, su claustro? Él es el que sale de ella por primera vez, es su primogénito, pero también el primogénito de Dios. Ahora, la pureza de María era tal que Jehová la vio y dijo: esta es la mujer para que sea la madre de mi hijo en la tierra. Y Jehová le envía, Jesús nace, y a sus 30 años es que va a comenzar el ministerio, es que va a comenzar a ser misionero. Y cuando va Juan el Bautista le reconoce al verlo llegar al Jordán. Juan está bautizando para perdón de pecados, según la teoría y la ley judía. Y ya Juan estaba cansado de bautizar para perdón de pecados, porque los bautizaba hoy, iban y se empecataban nuevamente, y a los 15 días venían: vuélveme a bautizar para ser sano. O sea, era una cosa repetitiva, como que me vas haciendo favores para yo irme limpiando. Pero cuando Jesús se presenta, Juan lo mira y dice a la comunidad y a la multitud que estaba allí: miren a ese que viene allí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese es el misionero que nos va a ayudar para tener salvación. Ese es el mensajero de Dios. Y Jesús viene a Juan ¿para qué? Para ser bautizado, para iniciar su ministerio. Por eso en la iglesia tenemos los que creen, doctrinamos y le vamos a bautizar para que inicie también su ministerio. ¿Cuál? El ministerio dentro de la congregación. Sin embargo, el ministerio como misionero lo obtienes en el mismo momento que crees en Jesucristo. No tienes que ser bautizado. Sencillamente creíste en Cristo y ya tienes el don de la redención, el don de ir a predicar el evangelio, el don de enseñar la palabra. No necesitas más que creer en Cristo para ser un misionero. Luego viene el proceso de formación, el proceso de crecimiento, viene el adoctrinamiento, viene el bautismo. Pero ya puedes decirle a otro, yo creí en Cristo y Cristo me transformó. Cuando nosotros vemos el caso de ese hombre ciego, que durante toda su vida había estado ciego, se encuentra con Jesús. Jesús hace lodo con su saliva, le unta en los ojos y le dice, ve a Siloé y lávate los ojos. El ciego va obedientemente a Jesús, se lava los ojos y logró ver. El que nunca había visto. Yo esta mañana me visita un pastor para una ofrenda y estamos conversando. Me dice que fueron a orar por un hombre ciego en los lados de San Vicente, en el estado sur. Y cuando le dijeron, que él le dice, yo vine para que oremos por ti, por salud. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ver? Y le dijo, no, yo no quiero ver. Queremos orar por ti para que veas. No, yo no quiero ver. Déjame así. Y le dice, ¿por qué no quieres ver? Una cosa extraña de que alguien no quiera ver. Y él dijo, mira, si yo aprendo a ver, entonces ya no me van a dar nada. Y yo ciego me traen harina, me traen pescado, me traen la comida. Y yo prefiero estar ciego. Y él me dice, sorprendentemente el hombre no quiso que oráramos por él. Y yo sentía orar por él. Y yo le dije, bueno, cuando alguien no quiere que ores por él, pues sencillamente no ores por él. Porque pierdes el tiempo. Es como que está un endemoniado y los padres quieren que oren por él para echar fuera el demonio. Y cuando tú le preguntas, yo vivo bien con mi demonio, déjame quieto con él. Quédate con él, pues. No perdemos el tiempo. Jesús como misionero en esta tierra venía sanando. Y cuando encontraba un endemoniado dice, Jesús de Nazaret, ¿me vienes a atormentar? No, pero vine a ver qué quiere el dueño de ese cuerpo donde estás. Y el dueño del cuerpo decía, Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús le decía, sal de él. Y lo liberaba, porque el dueño del cuerpo quería. ¿Qué quieres? Yo quiero que me des la vista, Jesús, ten misericordia. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. A todos los que sanó le pidieron sanidad. Un misionero que hacía la voluntad de Dios, cumpliendo lo que el Señor quería. Pero si tú no quieres ser sano, ¿cómo orar por ti? Pero yo tengo la certeza de saber que los que están en esta sala vienen buscando a Dios. ¿Sabe una cosa? Si usted vino buscando a Dios, usted se va cargado de Dios hoy. A Dios no le importa quién eres tú, ni cómo eres, ni qué traes, ni qué no traes. Le importa que estás aquí. Y hoy puede ser el primer día de tu bendición. Hoy puede ser el primer día de la sanidad de tu vida. Y cuando digo de tu vida no me refiero solo a lo somático, al cuerpo. Me refiero a lo espiritual. Porque la enfermedad del espíritu está haciendo más daño que la enfermedad del cuerpo. Jesús lo sanaba de cuerpo, pero también de alma, también de espíritu. Y a todo el que sanaba de espíritu, su cuerpo también era sano. El ejemplo claro está en los 10 leprosos. Jesús va predicando y si ellos salen al camino, alejados porque tenían lepra, le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros, queremos ser sanos. Jesús está en su misión de sanar y predicar, de enseñar el evangelio. Jesús le dice, ¿qué quieren que haga? Que nos sanes. Y le dice, bueno, entonces si quieren ser sanos, vayan con el sacerdote y díganle que yo los mandé. Ellos también fueron obedientes. Tomaron su camino para ir al sacerdote. Y camino al sacerdote se fueron limpiando. Y cuando fueron sanos, uno de los 10 dijo, recibí la salvación por Jesús. La misión está cumplida en mí. Yo voy a ir a agradecerle a Jesús. Los otros 9 siguieron su camino. Y este se regresó hasta Jesús. Y se presenta allá, le dice, Señor, vine para hablar contigo, para darte gracias porque me has sanado. ¿Quién eres tú?
yo soy uno de los que tú sanaste que tenía lepra. Y le dice, ¿no eran 10 ustedes? ¿No fueron 10? Sí, ¿y dónde están los otros 9? Ellos siguieron, pero yo vine para agradecerte. Y Jesús le dice, bueno, ahora que viniste, no solo eres sano, sino sé salvo también. Y le dio la sanidad y le dio la salvación. Los otros solo fueron sanos. Pero los que han venido, vienen por sanidad y vienen por salvación en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, hoy queremos ministrar para que tú tengas sanidad y tengas salvación. ¿Cuánto cuesta ser salvos? Para nosotros, solo venir a buscar la salvación. Para Cristo, costó su sangre. ¿Cuánto cuesta la sangre de Jesús? No sé, pero luego que creemos, Jesús nos manda y nos dice, sean como yo, sean misioneros como yo. Y lo vemos en el libro de Marcos en el capítulo 16. Nosotros vemos como el versículo 15 y 16 dice el mismo Señor Jesús, un mandato, una orden, no es discutible, es una verdad absoluta. Es un mandamiento que da Jesús y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sencillamente, todos estamos condenados. En la condición natural estamos condenados. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dice que vayamos a predicar a todos, porque todo está perdido. Pero el que cree obtiene la salvación. El que no la obtiene sencillamente sigue condenado. Ya es condenado, ya viene condenado. Es tácito que si no acepta salvación, pues sigue en la perdición. Y queremos decirte es que reflexiones y digas, yo quiero también tener la salvación. Y cada uno de nosotros ha caminado esto y luego que creemos, por eso les decía, no tiene otra cosa que hacer, sino que el mandato al que cree es que vaya y predique, es que vaya y enseñe. Es que pueda ir a enseñar como Jesús. La palabra nos dice que Jesús vino para enseñar. Y vemos cómo en el libro de Mateo, el capítulo 9, ustedes me siguen con sus Biblias, capítulo 9, verso 35. Dice que Jesús recorría todas las ciudades. No era para vender muebles por ser judío. Por ser judío no era para empeñar, no era para negociar. Jesús iba por todas las ciudades y por todas las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, las de los judíos, en los templos de los judíos y predicando el evangelio. Antes de Jesús nadie predicaba el evangelio. El evangelio comienza con Jesús. Y Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. El evangelio de la salvación. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Hablamos de la mies, los cortes de trigo, las cosechas, ya estaba madura para cosechar. Pero había mucha mies, había mucho fruto. Lo que había eran pocos trabajadores para recoger. Lo mismo ocurre en la humanidad y es el ejemplo que Jesús coloca. Muchas almas perdiéndose. Muchos hombres que se pierden sin Jesús. Y los pocos son los obreros que lleven el mensaje. Y yo quiero que usted entienda hoy que está en esta sala, que usted es responsable de por lo menos salvar a uno más para decirle al Señor, colócame la piedra aquí que yo salvé a uno. Colócame otra piedra que salvé a otro.
Y si no tienes la capacidad de salvación, tú puedes decirle a otro, vamos para que oigas, para que tú entiendas cuál es el mensaje que Dios tiene, para que puedas también ser salvos. Y hay 4 cosas que yo me pregunto, si yo quiero ser misionero y quiero ser ese que lleve el mensaje, yo debo preguntar en función de la lectura, ¿qué vio Jesús en ellos? ¿Qué miraba Jesús? ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo? Y el verso 36 dice que al ver las multitudes, veía la humanidad. Jesús estaba viendo que había una humanidad allí, que había un grupo de gente que no tenía salvación. Él estaba viendo la multitud. Ahora, al verlos, ¿qué siente Jesús? ¿Qué está sintiendo Jesús cuando los mira? Dice, tuvo compasión de ellos. ¿Qué es compasión? ¿Será lástima? Tenemos el relato de un hombre que cae, fue atracado, fue maltratado. Y un sacerdote pasó, lo miró y sintió lástima de él. Luego pasó un fariseo, lo miró y siente lástima de él. Del que menos esperaba, porque era la sociedad que estaba más apartada, eran los samaritanos. Por ser judíos que se habían mezclado con otras razas y habían ido a adorar a los Baales. Adoraban dioses ajenos. Y cuando pasó, el samaritano lo miró y fue movido a misericordia, tuvo compasión. No solo tuvo lástima, hubo algo dentro de él. Hubo compasión. Y lo tomó, ¿y qué pasó? Me atracaron. No estamos hablando de las cocuizas, no estamos hablando en Maturín, no estamos hablando que en Caracas atracan. No, eso fue allá en Jerusalén. Pero también atracaban. En el año 30, el año 31 de esta era de nuestro Señor. Y ya atracaban. Y él le dice, estás muy mal herido. ¿Aceptas que te ayude? Claro, si estoy para que me ayudes. Lo llevó al médico, pagó al médico, lo llevó a una posada, dijo al dueño de la posada, atiéndelo, dale de comer, aquí está el pago. Y si algo más consume, lo pones en mi cuenta. Tuvo compasión de él, tuvo misericordia por él. Nosotros, ¿qué estamos sintiendo por las almas? El lema de nuestra Convención Nacional Bautista para este año: compasión y gracia. Solo la compasión, no, la gracia. Damos la gracia para la salvación. Nosotros somos salvos por gracia, un regalo de Dios, no por obras, sino por fe. Por medio de la fe somos salvos, pero agradeciendo a Dios. Y cuando nosotros tenemos compasión, así como sintió Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hacer? Así como el samaritano. Sientes, pero ¿qué hacer? Él sintió misericordia y dijo, están pobrecitos, están perdidos. Están como ovejas que no tienen pastor. Están como niños sin padres. Están como iglesias sin pastor, sin sacerdote que lo atienda. Hay que ayudarlos. Entonces le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, falta obreros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hizo Jesús? Redimirlo, atenderlo, les dio de la salvación, les llamó e hizo el trabajo. No basta sentir la misericordia. El secreto para ser misionero es que yo debo sentir, y antes de sentir debo mirar como Jesús. Debo mirar, debo sentir compasión, debo hacer lo que hizo Jesús. Y luego debemos hacer como obreros ante la necesidad que hay de obreros, cultivar más obreros y seguir enseñando este evangelio. Compasión y gracia, dice la convención. Y todo el trabajo para el evangelismo de niños hay que ir con compasión y gracia. Y el trabajo para los jóvenes y adultos con compasión y gracia, sintiéndolo. Jesús tuvo compasión y dio de su gracia para esto que estaba haciendo. Jesús no tiene distinción. No limita, ni critica, ni cuestiona al que va a ayudar.
El misionero no puede ir pendiente de cómo viste, de cómo esto. Si va a una tribu, si va al campo, si va a otra ciudad, a cuestionar las costumbres de la ciudad o las costumbres del vecino, lo que tienes que llevarle con compasión y gracia el mensaje de redención. El misionero tiene que desprenderse y aceptar al otro tal cual como es. El principio de empatía, ubicarse. Si fuese yo, también quiero que me salven. Y hay algunos que dicen, yo quiero ser misionero, pero no vemos lo que tenemos alrededor, sino yo quiero ser misionero. Yo quisiera que me manden de misionero a Estados Unidos. Y ojalá me manden a River, porque entonces yo digo, busquen la casa del misionero al lado de la casa de mi hijo. O que me digan, vas a estar en Colombia, vas a estar en Bogotá, o vas a estar aquí en Chía, y tú vas a estar cerca de tu hija. Así sería muy bien. Hay quienes quieren ser misioneros y no quieren tener compasión y gracia, sino recibir. Y vemos en esta ciudad gente que perdió el norte del Evangelio. Y el Evangelio se ha convertido en un negocio. Es misionero para recibir. Yo quisiera que les manden de misioneros a esas tribus en el Amazonas. Y hay muchos en África. La gente no quiere dar para eso. Díganme misioneros que tienen que comer como come la población. Tiene que vivir como vive la población. Tiene que dormir como duerme la población. Para poder estar como ellos y ser semejante a ellos. Yo quisiera, tengo un hermano misionero aquí que yo no quisiera que lo manden a África. Porque si me cae en una tribu caníbal, esos van a comer por un mes. Pero el misionero siente y sentimos cuando se estaba preparando en campamento. Vimos cómo adelgazó el hombre porque se pasa necesidad. Yo llevé a mi hermana Inalvis y llevé a Belín a un campamento en Valle de la Pascua para prepararse como misioneras de niños. Una semana. Y después me dio tristeza y dije, si sé, no las dejo. Porque cuando mejor comieron les dieron un bollo con mantequilla. Pero es tener un principio de compasión y gracia por el otro. ¿Qué estás dando por el otro? ¿Qué hemos entregado para recibir? Y a veces no queremos exponer nada, sino que llegamos a criticar cómo está el otro. Vea, cuando nosotros vemos en el libro de Juan, en el capítulo 4, Jesús podía ir hacia donde él quería ir por un camino más cómodo y más corto y más seguro. Sin embargo, dijo, me voy por los lados de Samaria. Reconocía que por Samaria hay necesidad. Y dice que pasando Jesús cerca del pozo de Jacob, hay una mujer que está sacando agua del pozo. Y Jesús le dice a los discípulos, vayan a la población esta cercana y compren algo de comida para comer aquí cerca del pozo. Como que está el río, compra la comida y aquí comemos y sacamos agua para tomar. Vamos a pasar un rato acá. Los discípulos fueron a comprar, pero Jesús se queda. Y en el pozo llega una mujer, conocida por todos y en la historia como la mujer samaritana. Y Jesús hace conversación con ella, violando dos reglas de la época, violentando lo que estaba establecido. Primero, que samaritanos y judíos no tenían trato, eran enemigos samaritanos y judíos. Y segundo, que un hombre no podía acercarse a una mujer para hablar con ella si no estaba el marido, si eso era público. No puede acercarse. Había otras culturas, como el caso de la menstruación, no puede estar cerca de ella. Estaba titulada de inmunda en ese momento, no puede estar. Pero en este caso dos reglas se cumplen. Y Jesús se acerca y le dice, mujer, tengo sed, quiero beber. Y la mujer se sorprende al ver a aquel hombre trigueño, color bronce su piel, pues carpintero, o sea, fornido. Es lo que yo imagino que era Jesús, no ese catire flaco y colgado de una cruz por allí que la gente dice cuando ve un perro que está muy flaco, dice, ay, ese perro parece un Cristo. O sea, la comparación como que no es muy buena, pero comparan a Jesús como un perro flaco. Para mí ese no es Jesús, era un hombre fuerte, estaba ahí ese tipo bien plantado y le dice, yo quiero agua. Y él le dice, tú siendo judío me pides de beber que yo soy samaritana. Jesús le dice, si supieras quién habla contigo. Yo tengo un agua que si te doy de ella no vas a tener sed jamás.
Jesús se refiere al agua de vida, de salvación. Y ella cree que es el agua del pozo. Y le dice, ¿y tú tienes más poder que nosotros o que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo y nos los dejó? Aquí sí hay agua. Jesús le dice, el agua que yo te doy, la tomarás y no habrá sed más en ti. Y él le dice, pues entonces dame de esa agua. Jesús le dice, te doy con una condición, que tú vayas y busques a tu marido para que venga y sigamos hablando, porque no puedo seguir hablando contigo porque no está tu marido. Y ella de manera sincera le dice, es que yo no tengo marido. O sea, puedes hablar conmigo. Yo supongo que hubo cierto coqueteo al decirle, yo no tengo marido. Pero Jesús tiene discernimiento espiritual y le dice, cierto que no tienes marido, la verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, tenía media docena, pero no tenía. 5 has tenido y el que ahora tienes, ese no es tu marido. ¿De quién era ese? Pero ella lo tenía. La mujer se sorprende y dice, tú como que eres profeta, tú como que lees la niña de los ojos, tú como que lees la palma de la mano. ¿Qué pasa contigo que conoces de mi vida? Ve y busca para nosotros, para yo darte de la salvación de la vida. Y la mujer va corriendo al pueblo cuando entendió y reconoció que el hombre que estaba con ella venía de lo alto, tenía bendición para ella. Había algo especial, era un mensajero de Dios, era un misionero que estaba con ella. Y fue a hablar, ¿sabe con quién? Con los hombres de la ciudad. No habló con las mujeres ni con los niños, con los hombres, y les dijo, ha llegado un hombre extraño ahí al pozo de Jacob, nuestro padre. Me ha dicho lo que soy. No me cuestionó, pero quiere que ustedes vayan. Y vinieron y creyeron en Jesús. Y Jesús se quedó en Samaria por unos días predicando y enseñando el evangelio. No le cuestionó Jesús. Y cuando nosotros tenemos el llamado, para esto no es para cuestionar. Dice que Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Porque ella le dice, sabemos que ha de venir uno que nos va a redimir. Va a venir un Cristo que nos va a dar libertad. Va a venir uno que nos va a dar salvación. ¿Quién es ese misionero? Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No me pude esconder nada. Conoce hasta lo más secreto. ¿No será este el Cristo? ¿No será que este es el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Y yo le voy a dejar allí eso para que usted busque en el capítulo de Juan y lea la historia completa. A ver si nos entusiasmamos para leer esto que está aquí. Jesús comienza ese ministerio en Samaria y muchos samaritanos se convirtieron a lo que Jesús predicaba, que es el evangelio del reino. Es el evangelio de la salvación. La apariencia de la mujer para Jesús no dice nada. Pero Jesús quería rescatar su corazón y su vida. Y en ese momento lo hizo. Y cada uno de los que llevamos esa función, tenemos el requisito de ir teniendo la autoridad para hacerlo. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, anunció a los discípulos y les dijo que vayan a enseñar, que sea cada uno un misionero, que sea cada uno un mensajero. Y en Hechos 1:8 les dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Maturín, en Caracas, en las Cocuizas y hasta los confines de la tierra. Los nombres más nuevos que estoy colocando me los permito colocar porque dice hasta los confines de la tierra. Y de aquí a los confines de la tierra todo lo que encuentro es válido para llevar este mensaje. No hay sitio donde no podamos enseñar de este mensaje. Les dijo, ustedes deben quedar acá para predicar, pero tienen que ir a llevar el mensaje. Los discípulos tomaron la palabra de Jesús y se quedaron cómodos en Jerusalén. ¿Para qué ir tan lejos? Estamos en Jerusalén.
Es la ciudad de la religión, es la ciudad santa, es la capital religiosa del mundo entero. Sigamos en Jerusalén. Pero Jesús dio la orden de que fuesen hasta los confines de la tierra. Y lo que Jesús ordena, si tú quieres cumplirlo o no, no importa, se va a cumplir. Si el Señor me da una orden, como sacerdote, como pastor, como el encargado de una obra, y yo no la cumplo, no crean que no se va a cumplir lo que el Señor dice. Se va a cumplir, conmigo o sin mí, pero yo prefiero que sea conmigo en la orden que me está dando. El que prediquemos el Evangelio se va a predicar, quieras tú o no quieras, pero el Señor te está diciendo que vayas. Y cuando vemos en el capítulo 8 del verso 1, que Jesús les dice que vayan y prediquen de la manera más agradable y amable. Vayan a predicar. No lo tomaron, se quedaron tranquilos. Y vemos ahora como en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso 1. No es casualidad, es causalidad lo que leemos. Si en el 1:8 de los Hechos no fuiste voluntariamente, ahora en el 8:1, miren lo que pasa. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. ¿Recuerdan? Viene siendo apedreado Esteban, el diácono por excelencia de la época. Un hombre humilde, de semblante perfecto, un hombre entregado a Dios. Y el pueblo decidió matarle a pedradas porque seguía a Jesús. Y Saulo consentía con la muerte de ese Esteban. ¿Y saben quién es Saulo? El mismo Pablo, Saulo de Tarso, que luego se convierte. Y vamos a ver cómo el Señor le da para que sea un misionero luego. Al Señor no le importó cuántos cristianos mató antes, le importaba ahora cuántos va a rescatar por este evangelio. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, porque no había en otra parte, estaban en Jerusalén cómodamente sentados, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que quedaban dirigiendo desde Jerusalén. Pero los demás fueron esparcidos. Y ocurre que en el verso 4 nos dice por qué fueron esparcidos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, no quieres ir por las buenas. Bueno, ahora vamos a perseguirte para que vayas por las malas. Si Jehová le dijo una vez a Venezuela, tienes que mandar misioneros a llevar el evangelio, y no fuimos, ahora vino una persecución, vino una pandemia, vino una diáspora donde ¿cuántos venezolanos se han tenido que ir? Si cada uno de los que se ha ido de esta iglesia, que hemos orado por ellos, hemos impuesto las manos y les hemos dado carta para que vaya a otro país, si estuviese anunciando el evangelio, en cada sitio tuviéramos una iglesia bautista nueva. Pero perdieron el norte de lo que el Señor les está mandando. Los esparcieron y fueron predicando. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, donde la mujer se había arrepentido, la del que les acabo de hablar del pozo de Jacob. Allí fue Felipe y estaba como discípulo de Jesús predicando a Jesucristo. Y la gente unánime, en un solo sentir, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y cuando hablamos de paralíticos y hablamos de los cojos, es probable que nosotros igual nos vamos a lo físico, pero también cuando hay paralíticos espirituales, cuando hay ciegos espirituales, cuando hay ñecos espirituales, no es que son ñecos porque son muñecos, es porque son ñecos. Y esos el Señor le da oportunidad de salvación. Por uno que se arrepienta, hay gozo en los cielos. Jesús predicó y se convirtieron una gran multitud. Pedro predicó una vez y convirtieron 3,000. Después predicó otra vez y se convirtieron 5,000. Pero Jesús predicaba de a uno y se arrepentían, y Jesús estaba contento con uno que se arrepintiera, con uno que se convertía. Y nosotros vemos aquí, Felipe fue a Samaria y allí predicaba, allí estaba enseñando, allí estaba dando voces unánimes, orando, y muchos se sanaban.
Muchos tenían salvación espiritual, pero había dirección del Espíritu Santo. Estaban sujetos, los misioneros tienen que sujetarse primero al Espíritu Santo, y eso le va a demostrar que tiene que estar sujeto a su iglesia, a su congregación. Era en Jerusalén que los mandaban, o era en Antioquía que los mandaban, pero los que no mandaba la iglesia, no puedes ir por el mundo sin ninguna protección espiritual. Vea, en Hechos 8, el versículo 28 dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. El mismo Señor le dice al misionero dónde tiene que ir. ¿Qué tienes que traer? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un camino desierto. Entonces se levantó y fue. No preguntó nada, sencillamente obedeció. Y sucedió que un etíope que era eunuco, si es un etíope es un africano, va por camino desierto, era eunuco. Es necesario aclarar lo que es eunuco. Un hombre que sirve al rey o a la realeza o a la reina, y para no correr riesgos con ese hombre que sirve a la realeza, pues era castrado. No sé cuántos quieren ser eunucos aquí, pero al ser castrado, ¿para qué? Para que le sirviese a la reina de Candace. Era el que estaba sobre el reino de Etiopía con mucha fuerza, muy cercano a la reina. Era el que estaba sobre los tesoros de la reina, era el que cuidaba las propiedades de la reina. No podía darse el lujo de no ser eunuco. Si nosotros vamos a nuestra naturaleza, los que conocen de los apiarios, hay una abeja allí en la colmena que llaman la abeja reina, y cuando ella sale en vuelo nupcial, salen cientos de zánganos. ¿Por qué son zánganos? Porque esos van todos que quieren estar con la reina, quieren copular con la reina, y solo uno de ellos copula con la reina. Ese zángano que está con la reina, al desprenderse de ella, la reina tiene en su aparato sexual cercano el aparato digestivo y le digiere el miembro. De manera que cuando él se desprende, cae muerto. O sea que el zángano no puede decir, yo estuve con la reina. O sea, yo viví con la reina. Imposible. El eunuco tiene una función como esa. Vas a estar, pero no puedes hablar mal de la reina. Pero el hombre, aparte de eso, era creyente de Dios. Era temeroso de Dios. Servía a Dios. Y se consigue que viene en este camino porque venía de adorar a Dios en Jerusalén. Y viniendo de adorar, el Espíritu le dice a Felipe, ve con él. Felipe llega y es transportado y lo consigue. Está leyendo el libro de Isaías, donde habla de Jesús como Salvador. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo algo maravilloso. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Muchos están a nuestro alrededor y quieren que le expliquemos del Evangelio, y nosotros no somos capaces de explicar. Estos días hablaba con Evelyn y presionaba, pero le has dicho, pero le has presentado, pero le dices que acepte. Sí, le he dicho, hay que presionarlo más. Hay que predicarle más. Y yo digo, y no podemos dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo también. Llevamos el mensaje, pero Felipe va y él le dice, enséñame, porque no tengo quien me enseñe. El misionero tiene que enseñar esta palabra, tiene que llevar este mensaje, tiene que dar a conocer lo que Dios ha hecho en su vida y lo que quiere hacer en la vida del otro. Y es lo que ocurrió allí. Y el misionero, el etíope, entiende lo que Felipe le enseña y le dice, yo creo en ese Jesús, yo quiero ser salvo también, pero ¿cómo hago para bautizarme? ¿Qué necesito para ser bautizado? Y Felipe le dice que haya agua. Solo que haya agua. Y vieron un pozo y le dice, allí hay agua, pues bajemos y te bautizo. Y Felipe le bautizó y luego fue llevado. El mensajero de Dios tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo que Dios le manda. Si yo hoy hago un desafío para misioneros, que no es porque yo quiero servir en otra ciudad o porque quiero ser un misionero de sueldo o porque quiero tener el título de misionero, sino que el Señor te dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Y yo te digo hoy, si aceptas el reto de traer una persona el próximo domingo, aquí habrá el doble de lo que hay hoy. Y escucharemos a hombres y a mujeres aceptar a Cristo, porque van a venir a escuchar la palabra de Dios, y la palabra no vuelve vacía. El Señor tiene misericordia de los que vienen buscando de Él. Pero ¿dónde están los que van a llevar este mensaje? Nosotros estamos llevando y trabajando, pero a veces sentimos que otros no colaboran, no nos colaboran en el sentido de querer multiplicar este evangelio. Cuando vemos que la presión que hubo en los de Jerusalén, yo digo, Señor, que no ocurra con nosotros también, que para predicar tenga que venir momentos difíciles. Hombres que aquí no predican y luego que están en la sala del hospital, acostados, hospitalizados, dicen, va a venir Cristo y yo no he hecho el trabajo, y comienzan a predicar ahí. Y dice, Señora, ahí es que tienes que estar para que prediques. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Formar un perfil para el predicador, según lo que estamos leyendo. Tiene que haber un hombre que sirva en la iglesia local para poder salir, que desde aquí esté haciendo el trabajo de enseñar, que sea estudioso de la palabra de Dios. ¿Cómo tú enseñas lo que no conoces? Para ser ese que quiere llevar la palabra en otros confines, tiene que predicarse, tiene que estar dedicado a la oración y al ayuno. Si tú no hablas con Dios, si tú no te entregas a Dios, ¿cómo conoces a Dios para poderlo presentar a otros? Tienes que vivir para Dios, pero en humildad y en sencillez. Porque Dios te va a encargar, si no eres humilde, de hacerte ser humilde. ¿Por qué? Porque Él al humilde le da brillantez, lo exalta, ensalza al humilde, pero al que es orgulloso y vanidoso se encarga de humillarlo y de hacerlo bajar. Por eso debemos ir a ese trabajo con humildad y con sencillez. Y lo otro es tener al Espíritu Santo en nosotros y sentir el llamado de ese Espíritu Santo. Y como hemos dicho, todo el que cree recibe el don del Espíritu Santo. Cuando oramos por él y ponemos las manos, recibe del Espíritu Santo. Ya puede ir a predicar a otros. Ya puede decirle lo que ha hecho Jehová o lo que ha hecho Dios en él. Vea, yo recuerdo de niños, y creo que les he contado, mi papá me enseñaba que había un hombre ya en su pueblo muy perverso, y de borracheras y todo aquello. Y una vez conoció a Jesús y se convirtió. Y la mujer vivía en tormento, la esposa vivía atormentada por la vida que él llevaba. Y luego que se convierte al Evangelio, entonces el tormento era el mismo, y hoy no vas a beber, y hoy no vas a salir, y hoy no vas a hacer aquello, y ahora ¿por qué no haces esto? O sea, reclamando lo que antes pedía que no hiciera, ahora como no lo hace, se siente incómoda porque no lo hace y reclamaba. Y él le dice un día, mira, lo que pasa es esto, yo conocí a Cristo y me arrepentí de aquello y ya no lo quiero vivir más. Ya no quiero esa vida, yo me arrepentí y yo quisiera que tú también te arrepientas. Y ella le dijo, sí, yo arrepentida estoy desde el día que me casé contigo. Yo también me arrepentí, pero cuando me casé contigo, y el arrepentimiento que el Señor te pide hoy no es el arrepentimiento de vida en lo humano, sino el arrepentimiento de tu vida en intimidad con Dios, que le cuentes a Él cuál es tu vida y que Él te diga, yo tengo misericordia de ti, yo te voy a perdonar, yo te voy a dar salvación. Y cuando Jesús te perdona y te da salvación, tu estilo de vida es otro, tú vas a cambiar y el de afuera va a decir, ¿qué está pasando en él? Porque ahora no es como era antes. Bueno, sencillamente porque tiene redención ahora. Ahora fue cambiado, ahora fue transformado. Ahora vemos cómo el ejemplo se invierte. Y lo vemos en el apóstol Pablo en el mismo libro de los Hechos. Vemos cómo Pablo va persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y dice, voy a Damasco porque en Damasco hay un grupo de evangélicos, un grupo de cristianos y debo atacar a esos cristianos en Damasco. Y el Sanedrín consintió que Pablo vaya a destruir. Los escribas dijeron, los fariseos dijeron, pues ve allá a Damasco. Y cuando Pablo va camino a Damasco, el Señor Jesús le toca. Con rayo de luz sorprende al caballo
y Saulo cae del caballo y cae ciego, encandilado, ciego. Sus ojos fueron quemados por la visión que tenía. Y pregunta: ¿qué es esto? Y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el mismo Jesús que ya había ascendido a los cielos, pero le aparece a Pablo y le dice: soy Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, dice Pablo. Y es lo que nosotros nos preguntamos: ¿quién es la persona que me va a dar la salvación? ¿El sacerdote? ¿El pastor? ¿El amigo? ¿El que cree? ¿El que adora? No, la salvación te la ofrece solo Cristo Jesús. El que cree que tiene salvación en los ídolos está perdido. El que cree que tiene la salvación en los hombres está perdido. El que cree que porque ofrenda tiene salvación está perdido. El que cree que puede donar cosas para ser salvo, ese está perdido. Solo creer en Cristo de corazón, confesarlo con nuestra boca, es motivo para tener salvación, en el arrepentimiento. Y Saulo queda desmayado allí. Jesús le dice: ¿por qué es que estás tras mí? Horrenda cosa es golpearte contra el aguijón. ¿Cómo que una púa y tú vas a golpear? ¿Por qué tienes que golpearme? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y lo manda a un lugar, calle que llaman la derecha, a una casa, y allí lo tiene un tiempo. Y luego manda a uno de los de él, Ananías, para que ore. Y cuando ora, de sus ojos cayeron como escarchas de lo que había sido el resplandor de Jesús que quemó sus ojos. Le limpió el Señor y Pablo creyó en Jesucristo. Y desde ese momento comenzó a predicar a Cristo. Se muda nuevamente a Tarso, su ciudad de origen. Y en Tarso comienza a aprender de la palabra. Comienza a oír del Evangelio. Lo que antes perseguía, ahora lo defiende. Lo que antes quería eliminar, ahora quiere que tengan vida. Y así como quería dar su vida para eliminar el Evangelio, ahora daba su vida por el Evangelio de Jesucristo. Y se hizo tan predicador y tan vividor del ejemplo de Cristo que decía: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo fue transformado y se convirtió en ese mensajero de llevar el Evangelio. En Antioquía comenzaron a distribuirles. El Espíritu Santo les dijo allí: déjenme a Pablo y a Bernabé, apártenme a Pablo y a Bernabé, que los tengo seleccionados para que me sean testigos ante los gentiles, para que lleven el mensaje a los que no son judíos. Y cada vez que uno que no es judío, llámese gentil, cree en Jesucristo, deja de ser gentil y pasa a ser parte del pueblo de Dios. Así que si alguien le dice: ustedes los gentiles, en un tiempo fui gentil, ahora soy redimido por Jesucristo, ahora no tengo nada que ver con el mundo en el que vivía. ¿Y quién se encarga de enseñarte y recordarte lo que antes hacías? El mismo enemigo de Dios. Sin embargo, el Señor te dice: yo te rescaté, yo te di libertad, yo te di liberación y te hago salvo para que tú vivas con los preceptos establecidos en esta palabra. Es a través de esta Biblia que nosotros obtenemos salvación. Nosotros vemos cómo hay gente que quiere saber más allá de lo que hacemos. Lo que hacemos es llevar el mensaje, es enseñar el mensaje. Y el Espíritu Santo hace su trabajo de conversión y de tocar a la gente para que se arrepienta. ¿Cuánta gente viene? Va, viene, va, viene, va. Y dice: yo quiero creer, pero hay algo en mí que no me deja. Es que no te dejas utilizar, no te dejas tocar, no te dejas sellar por el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos esa redención del Espíritu Santo, aquí no vale otra cosa sino que vivir para Dios. Y hay gente que cree que tiene el Espíritu Santo porque puede hablar unas lenguas que no son angelicales. Lenguas que no tienen nada que ver con lo que enseña esta Biblia. Lo que aquí enseña de los que hablan en lenguas está bien claro, y Pablo lo dice con mucha precisión y lo hemos estudiado. Y algunos pretenden decir que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. No, tiene el Espíritu Santo todo aquel que cree en Cristo como su Salvador. Es sellado con el Espíritu Santo de la redención. Otros creen que para poder estar en este camino hay que danzar y brincar y hacer cosas que no están establecidas en esta palabra. No, porque dice que danzaréis o saltaréis como becerras de la manada. Sí, pero ese es en el tiempo postrero, cuando ya la alegría plena venga en nosotros. Cuando tengamos ya el gozo del Señor pleno con nosotros. Y si hoy día saltamos, lo hacemos con decencia y con honor para el Señor.
Danzamos como tenemos que danzar para el Señor. Pero no es por competencias, a ver quién brinca más. Estaba viendo un video por ahí, un tipo que estaba casi que dormido, pero cuando viene la cámara, que están grabando, entonces brinca, salta y adora. Pasa la cámara y se vuelve a quedar tranquilo. Y viene la cámara y vuelve a danzar. El efecto que hacemos en lo social, en lo almático, no tiene nada que ver con esta palabra. La palabra te llama y te insta en el espíritu. Así que los que creen que pueden venir para saltar, algunos vienen, es que es muy calmada esta congregación. Un pastor cercano acá de una congregación que no viene ni al caso mencionar, decía que nosotros somos una iglesia muy fría porque no saltamos, no danzamos. Él no se imagina ni sabe el gozo que tenemos cuando adoramos al Señor. Y lo acabamos de ver ahorita con el momento de adoración. Porque la adoración, dice el Señor, es necesario que me adoren. Y yo quiero que me adoren los que me adoran en espíritu y en verdad. No en simulaciones, no en lo almático. Los que en lo espiritual buscan de Dios. Y el que busca de Dios en lo espiritual lleva este mensaje de redención y salvación. Algunos me han dicho, ¿cómo leo la Biblia? ¿Cómo leo la palabra? Y algunos han creído que pueden comenzar por el Génesis. Evelyn me contaba de una hermana nuestra, no está aquí, mi hermana Alicia, en la célula de Vistahermosa. Hermana, ya no quiero leer más, estoy aterrada. Lloraba cuando leía la Biblia. Pero hermana, comienza a leer los jueces, a leer Éxodo, esas matazones que de ahí matan tanta gente. Dígame, Elías agarró 700 sacerdotes de Baal y los degolló todos en el río. Usted se arranque, manchó las aguas del río Jordán. Así, ¿quién no va a tener terror? No, hermana, comienza a leer lo que tiene que leer. Lea lo que Jesús quiere hacer en su vida, en el amor que Dios tiene para con tu vida, en lo que el Señor quiere darte hoy como premio de salvación, para que te conviertas en uno que dice, yo fui y el Señor me salvó. Yo fui y conozco. El Señor Jesucristo no sanó a aquellos para que saltaran, sino para que lleven el mensaje, para que demos a conocer el mensaje de salvación. Y yo no estoy en contra de los que quieren saltar, que salten, los que quieren, que cada uno haga como tiene que hacer donde es llamado. Pero sí hay que hacerlo, como dice la palabra, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabiendo lo que hago y para quién lo hago. Sabiendo que cuando adoro a Dios es al Dios grande y poderoso. Y que no tengo que rendirme a otro. Y que la adoración que estoy dando de corazón, el Señor lo recibe como ofrenda. Que conoce nuestros corazones. Pero quien imita adoración, Jehová dice, este pueblo de labios me honra, dice el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de lo que yo quiero que haga. Y lo que quiere el Señor es que, como David, tengamos el corazón conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios, repito, es amor. Y el fruto del Espíritu, cuando lo damos, es amor, es paz, es gozo, es benignidad, es paciencia, es mansedumbre, es templanza, es dominio propio. Y contra esas cosas no hay ley. Porque para eso el Señor se sacrificó en la cruz. Ahora, las cosas o el fruto de la carne, ya allí sí hay ley. Y todo lo que no está dentro del espiritual, pues llámese de la carne. No lo llamamos de carne por lo humano o la composición de carne, sino por la perdición que significa esa carne. La palabra lo que involucra allí es que es contaminación por pasiones. Y nosotros estamos viendo una sociedad que perdió el amor de Dios y queremos rescatar. Ayer en reunión planteábamos y se dice y lo sostenemos, como iglesia tenemos que evangelizar niños. No es posible que seamos tan indolentes con nuestros niños, que el diablo quiere arrebatarlos y enseñarles teorías fuera de lo que es la palabra de Dios. Niños que no son hembras ni son varones, ellos son índigos. Cuando yo sé que el Señor en su palabra me dice que a los que hizo varón son varones y a los que son hembras son hembras. En esta congregación presentamos un niño y si es varón para la gloria de Dios. Y si es hembra para la gloria de Dios. Y así tenemos que cuidarlo y quererlo, criarlo para preservar la especie. Porque si permitimos que varones con varones y hembras con hembras, se va a acabar esta raza humana.
Porque ellos no se reproducen, solo se multiplican. ¿O no han visto? Los homosexuales no se reproducen, pero se multiplican cada día. ¿Por qué? Porque es un fenómeno espiritual. Se entregaron a la pasión de este nuevo orden mundial, que lo que quiere es destruir el seno de la familia. Y Jehová nos constituyó en familia. Somos familia para enseñarnos, ordenarnos. Y cada uno de nosotros debe ser mensajero de esa palabra en la sociedad. Solo nuestros niños, también nuestros jóvenes. Hay que rescatarlos de la droga, del alcohol, de los vicios, de lo que es perdición hoy día. De la falta de escuela, de la falta del liceo, de la falta de Dios en la escuela, en el liceo y en la universidad. Hemos sacado a Dios a un lado. Década del 70, del 80, a Dios querían sacarlo de la universidad y de los liceos, solo enseñando la teoría de la creación lejana, pero que éramos solo una teoría de evolución según Darwin. Y quisieron enseñarnos esto. Eso fue vencido porque no tuvo prosperidad, porque Dios ha enseñado a este mundo que está creado, es por creación. Sin creación no hay evolución. ¿Ha evolucionado el hombre? Sí, pero después de ser creado por Dios, en el raciocinio y en la mente que Dios le da. Y en nuestro nuevo orden mundial, el misionero tiene que estar claro que la sociedad con la que está luchando está sumergida en drogas. Iglesias completas, Dios, ten misericordia. En esta ciudad de Maturín, denuncias contra una iglesia que consume, vende, negocia con drogas y sexo. Nosotros como Iglesia Primera Bautista de Maturín, creyentes de esta palabra, tenemos que decirlo con claridad a la congregación que el Señor me ha dado por responsabilidad. Debemos estar cuidadosos con esto. Tienes que saber dónde van tus hijos. Y yo he permitido a algunos jóvenes ir a sitios en otras iglesias para adoración y para alabanza. Y anoche, meditando en una cosa y viendo algo en la computadora, le dije, de hoy en adelante los jóvenes de mi iglesia no van a ninguna otra congregación. Y si es dictadura, está prohibido a nuestros jóvenes ir a otra congregación si no tiene autorización del pastor. Porque lo que están enseñando está lejos de la voluntad de Dios. Cuando eres un misionero de Dios, debes comenzar desde el hogar. Ver con tristeza que en Maturín y la denuncia del Consejo de Ministros del Estado Monagas tiene que pararse y decir, no pertenece a nosotros. Y que las autoridades tengan que llegar a la iglesia a esposar. No porque están persiguiendo a la iglesia a los que predican, sino porque están contaminados. Y hay que tener cuidado con ello. Nosotros queremos ser lo que somos por esta palabra que es la palabra de Dios. O sea, no nos queda de otra. Es esto lo que debemos defender. Y esto, cuando lo defendemos, es bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios que vive entre nosotros, que está en el lugar donde estamos, porque lo invocamos y porque el Señor lo dejó para que esté con nosotros hasta que Cristo venga. Cuando suene la trompeta, como dice Pablo a los tesalonicenses, cuando con voz de mando, con trueno, con voz de arcángel, el Señor diga, vengo por los míos, y los muertos en Cristo resuciten primeros, y nosotros seamos transformados, ascendemos a los cielos para recibir al Señor, y con nosotros el Espíritu Santo. Será quitado de esta tierra. Y ya no habrá más, sino llanto y clamor. Y cuando vengan los años de tranquilidad y paz, cuando vengan esos 4 jinetes que estamos estudiando en el Apocalipsis y veamos que se viene en caballo blanco, con un arco en la mano, pero sin flechas, con una corona que no es la corona de vida, pues ese no es el Cristo que esperamos. Todavía es principio de dolores, todavía no es el fin, pero cuando el fin se aproxime, seremos levantados, el Espíritu Santo con nosotros. Y yo quisiera que cuando nos levantemos y vayamos con el Espíritu Santo, sea como ahora, que estando Él entre nosotros, en aquel tiempo nosotros vayamos con Él. Pero si no dejamos que Él esté entre nosotros hoy, pues mañana no podremos ir con Él para recibir al Señor. Y algunos dicen de manera insolente que es mentira, no viene Cristo. Tal vez no viene. Y he mencionado el caso de Galileo Galilei, cuando se le predicaba o se le hablaba del Evangelio y decía, no estoy seguro que exista el cielo o el infierno.
No hay certeza en mí como científico de que hay cielo o hay infierno. Pero yo voy a portarme bien. No sea que portándome mal, sí exista y vaya yo al infierno a parar. Yo no quisiera que nosotros lo veamos así. Yo quisiera que nosotros veamos que Cristo está vivo, que Cristo existe y que hoy te ofrece la salvación. Y cuando te la ofrece dice, yo estoy a la puerta y llamo. Abre la puerta de tu corazón. Yo entro a ti, ceno contigo y tú conmigo. El cenar no se refiere solo a comer, sino a esa cena romántica que tenemos de compartir, de conversar. El Señor quiere entrar para ser agradable contigo en conversación, en armonía, en participar contigo de lo que es el resto de tu vida. Y que tú te conviertas en uno de esos que lleva el mensaje. El hermano Delio tenía una inquietud por allí. Dice, lo comprometí. ¿De qué? A una persona que le estoy predicando, pero yo le dije, yo le voy a traer el pastor, porque la persona le dice, yo quiero ver el grande. Ella cree que es el grande, no es el pastor, es el más pequeño. Y yo fui con él. Y hablamos en la casa, el hermano Erasmo, conversamos. Yo creo, pero yo soy de esta condición. Yo le dije, no insista en lo que no debe insistir. Siga llevando el mensaje de Jesucristo. Que en su momento el Espíritu Santo le dice, despiértate, que yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Y cuando eso ocurra, le veremos adorar a Dios y todo lo demás ha pasado. Y la vida vieja pasa y ahora será toda nueva. Y algo le puedo decir al hermano Erasmo, es que no pierda la fe, porque ya es de ella, de la promesa. Porque nos dice, como le dijo Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque tú que crees serás un misionero en tu casa para que los otros también crean. Y hay un hermano acá que su suegro me dijo, ¿qué hicieron con él? ¿Por qué? Es otra persona. ¿Qué le han enseñado? Nada, malas costumbres tal vez. Pero lo bueno es que él creyó en Cristo. Y Cristo tocó su corazón. Cristo lo transformó. Y él me dice, ahora sí lo quiero. Si antes le tenía un poco de cariño, ahora más. ¿Qué padre no quiere al yerno que le trata bien a la hija? ¿Qué madre no quiere al yerno que le trata bien a la hija? Por eso yo no creo que existan suegras malas. Aquí hay unos que sí, pero no, las suegras no son malas. Lo que pasa es que no le damos el lugar que les corresponde, no las amamos, no las mimamos, no las consentimos. Ellas también quieren que les consientan, que el amor sea extensivo. La suegra quiere que el amor que el yerno da a la hija sea extensivo para con ella. Y el Señor quiere que el amor que Él te da a ti sea extensivo para con el que está a tu alrededor, para con tu prójimo. Y te dice, multiplica de lo que te estoy dando para con el prójimo. Lleva el mensaje de redención. Lleva el mensaje de salvación. Cada uno es un misionero. Cada uno un mensajero de Dios. Cada uno una persona que predica. Y algo que debemos tener para llevar ese mensaje de predicación es que cuando predicamos no es solo de la boca. Es también el ejemplo. Es la vida que estamos mostrando. Tenemos un caso, yo tengo un caso acá que atendemos. Todos se han convertido, pero hay uno de ellos que quieren y luchan. Porque solo el hombre no ha dado el ejemplo que tiene que dar para que su familia también se convierta. Y si se convierten, están dudosos, porque el hombre no da. Porque el hombre, según la constitución de esta Biblia, es el sacerdote de la casa. Y como sacerdote, déjame decirte, hombre, que estás aquí esta mañana, tú tienes que entregarle cuenta a Dios de la familia que Dios te dio. Tú tienes que entregarle cuentas a Dios de la familia que Dios te dio. Después del hombre, mujer, vas a entregar cuenta a Dios de tus hijos. Vas a entregar cuenta a Dios de tus nietos. De la familia que Dios te dio, tienes que entregar cuentas. Y yo les decía, para el caso mío está complejo, porque entrego por los míos y por cada uno de ustedes. Y el reto que el Señor ha puesto en mi vida lo he aceptado con amor y con sinceridad. Estoy dispuesto a entregar cuentas por ustedes. Porque yo quiero y soy bueno, no, porque el Señor tocó mi corazón para eso. El Señor me tocó para eso. Llamó y estoy en el trabajo con mi familia, con la esposa, con mis hijos, en apoyo para que podamos atenderles. Pero cada uno de ustedes también debe ser responsable con Dios. Yo quiero que incline sus rostros allí para orar en esta hora. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Solo resta que tú hagas la obra
en lo que resta ahora, Señor, lo que queda de tiempo, que tú toques los corazones, Señor. No importa qué haya hecho alguien estando en tu camino o lejos de ti, pero queremos que entienda que tú eres el Salvador, que tú eres Redentor y que tú hoy le llamas para confesarle como Salvador, para confesarle como Redentor, pero también para estar dispuesto a llevar el mensaje a otros que no te conocen. Gracias, Espíritu Santo, por ver cada corazón y cada alma hoy. Gracias por cada familia representada en este lugar, Señor. Que haya misericordia y paz para con cada uno de ellos. Que no le falte el alimento, Señor. Que no falte la salud. Reprendemos enfermedades en el nombre de Jesús. Escasez en el nombre de Jesús. Y queremos ser libres para tu gloria y para tu honra. Por Cristo nuestro Señor oramos, Señor. Clamamos a ti, Padre, en Él, por Él y para Él. Yo quisiera ver, hermanos, dispuestos a ser ese misionero que debemos ser para la gloria de Dios. Ese que quiere llevar este mensaje a otros, cerca o lejos, pero que quiera llevar el mensaje. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que quieren multiplicar este evangelio? Yo quisiera verles de pie. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mi hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sé que está tocado allí para llevar. Que quiere sentir el decirle al otro: Dios hizo esto conmigo. De no ser por Dios ya no viviera. Dios ha hecho esto conmigo. Como dijo el ciego, yo no sé quién es, si es profeta o no. Lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo antes estaba ciego, pero ahora veo, porque Él me dio la vista. Que tú le digas hoy: no sé cómo, pero yo sé que tú lo has hecho, que tú me has dado la sanidad y la salvación. Y de esos que están de pie, una mano levantada a los que puedan traer uno más la próxima semana. Los que puedan traer una visita la próxima semana. Mano levantada de los que van a traer una visita la próxima semana. A aquellos que usted traiga la próxima semana, le da su silla. Le dice: siéntate, que este era mi lugar. Y usted se para a uno de los lados. ¿Sí nos entendemos? Usted que se compromete en traer a alguien la próxima semana ante el Señor, usted lo trae y lo sienta en la silla que a usted le corresponde. Y usted se para a uno de los lados. No importa que hayan sillas vacías. Ese será el lugar de otro que no cumplió. Pero usted se pone al lado, porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Alguien más quiere traer una persona la próxima semana? Yo quisiera que Dios bendiga y selle este compromiso, Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas cumplir esta promesa. Sabemos que el enemigo no va a estar contento ni conforme, pero le reprendemos en el nombre de Jesús y echamos fuera toda autoridad negativa para que pueda brillar tu Espíritu Santo siempre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están de pie. Gracias por los que levantan la mano para traer una persona más el próximo domingo. Que la gracia tuya sea manifestada en sus vidas, Señor. Multiplícales en amor, en paz, en gozo, pero también en alimento y en salud, para que puedan servirte y amarte siempre. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor. Los entrego en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.